Listo. Ahí están viendo la pantalla, ¿me confirman, porfa? Perfectamente, sí. Gracias, profe. Bueno, entonces buenos días para todos. Damos inicio a la sesión de hoy. Para hoy tenemos club de revista y específicamente revisaremos este estudio que se publicó este año en la sección de cirugía vascular y endovascular de la editorial Sage y que se titula Tromboprofilaxis farmacológica para tromboembolia venosa posterior a la ablación endovenosa de varices, un metaanálisis en red. Entonces empezamos con la introducción. Sabemos que se encuentran disponibles varias intervenciones para las varices, principalmente abiertas o endovenosas, y a su vez las endovenosas pueden ser térmicas, mecánicas o químicas. La ablación endovenosa de las varices es un procedimiento mínimamente invasivo, ambulatorio, con mínimas molestias y mayor satisfacción del paciente, pero a pesar de su eficacia, pues el tratamiento endovenoso se asocia con complicaciones trombóticas que presentan una incidencia del 1.3 al 3.4%, que es comparable a la que se observa en otras cirugías ambulatorias como cirugías articulares, herniorrafía inguinal o colecistectomía laparoscópica. Y sabemos que la enfermedad tromboembólica venosa es una causa importante de discapacidad y consecuencias económicas. Se sabe que tras una TBP, hasta el 50% de los pacientes pueden desarrollar síndrome postrombótico y los eventos de embolia pulmonar se asocian con repercusiones funcionales y psicológicas de por vida. Entonces, estos eventos trombóticos posoperatorios pueden ser asintomáticos, por lo que aquí nos surge una pregunta y es si se debe realizar Doppler de rutina en protocolo de trombosis posterior a la ablación endovenosa de venas varices. Y aquí no tenemos evidencia de alta calidad y por eso es que vamos a encontrar algunas recomendaciones que apoyan esta práctica y otras que no. Entonces, dentro de las sociedades científicas que apoyan la realización rutinaria del Doppler venoso en el periodo posablación, encontramos la guía de práctica clínica del 2022 de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular, que recomienda que en los pacientes que se someten a tratamiento de un troncosafeno se debe considerar la vigilancia con ultrasonido dúplex de 1 a 4 semanas después del tratamiento, pero como vemos eso está basado en evidencia de bajo nivel 2 a 6. Sin embargo, la mayoría de la evidencia sugiere que la incidencia de complicaciones tromboembólicas después de la ablación de la safena es baja, que como dijimos es del 1.3 al 3.4%, y no se han realizado estudios que aleatoricen pacientes a dúplex temprano versus observación. Además, por la baja incidencia de complicaciones tromboembólicas en pacientes asintomáticos y el alto costo del Doppler de rutina, otros documentos como estas, que son las guías del 2023 de la Sociedad Americana de Venas y Linfáticos y el Foro Venoso Americano, recomiendan que en un paciente con riesgo promedio que está asintomático después de la ablación térmica de la vena safena, no recomendamos el Doppler temprano de rutina después del procedimiento para detectar TBP o trombosis endovenosa inducida por calor o EJID, siendo una recomendación fuerte, grado 1B. En una de las revisiones más grandes que tenemos con relación a este tema, las técnicas no térmicas se asociaron con una mayor incidencia de TBP en comparación con las modalidades térmicas, y esa diferencia estuvo dada principalmente por mayor incidencia de TBP en pacientes a quienes se les realizaba escleroterapia, y es por eso que vemos esta recomendación en estas guías de que los pacientes de riesgo promedio que están asintomáticos después de una ablación no térmica de la safena se puede realizar un Doppler temprano de rutina después del procedimiento para detectar EJID o TBP. O si el paciente tiene un riesgo trombótico alto, se puede realizar un Doppler temprano de rutina después del procedimiento. Entonces, vemos que si bien recomendar no realizar Doppler rutinario en pacientes que estén asintomáticos y que sean de riesgo promedio, ellos sí resaltan que los médicos debemos tener un umbral bajo para solicitar el Doppler en los pacientes que presenten síntomas sugestivos de TBP.
Entonces, si los síntomas están presentes, pues no hay duda en que debemos solicitar el estudio, siendo esta una recomendación fuerte 1A. Y en este punto lo otro importante es que las complicaciones trombóticas son mayores en los procedimientos abiertos, donde se incluye la flebectomía. Por eso esta y también otras guías recomiendan el Doppler de rutina si se realiza flebectomía, al mismo tiempo pues en el procedimiento inicial, porque ellos explican que estos pacientes pueden no desarrollar síntomas de trombosis debido al dolor y al edema asociados con el procedimiento de flebectomía. Pero pues a pesar de todo esto, al día de hoy, el papel del Doppler en esta población de pacientes aún sigue sin definirse. Entonces, los eventos trombóticos incluyen EJID, TBP y embolia pulmonar. Recordemos que la trombosis endotérmica inducida por calor o EJID abarca cualquier trombo que se forme dentro de las 4 semanas posteriores a la ablación endovenosa y que se extienda desde la vena tratada hacia una vena profunda. Tiene al menos 2 sistemas de clasificación. La más utilizada es la clasificación de Kapnick, que divide el EJID en 4 clases. Entonces, la clase 1 se refiere a un trombo que se extiende a la unión con el sistema profundo. En la clase 2 el trombo se extiende al vaso profundo adyacente, pero con compromiso de la luz menor al 50%. Y la diferencia con la clase 3 es que el trombo compromete más del 50% de la luz de ese vaso profundo. Y finalmente la clase 4 ya es una TBP oclusiva contigua a la vena superficial tratada. Y las preocupantes por la gravedad son las clases 3 y la 4, porque requieren un tratamiento individualizado, pero a menudo pues ellas tienen indicación de anticoagulación terapéutica. Esta revisión sistemática y metaanálisis que se publicó el año pasado no logró identificar ninguna evidencia de alta calidad que respalde las estrategias actuales de tromboprofilaxis farmacológica en este grupo de pacientes, pero este estudio sí sugirió que existe una disminución significativa en la tasa de TBP usando la tromboprofilaxis farmacológica, porque vemos que para este estudio la tasa de trombosis utilizando únicamente la compresión fue del 3.2% y se redujo a un 1.09% en el grupo que recibió tromboprofilaxis farmacológica. Y por esta evidencia, entonces, se diseñó este estudio con el fin de comparar la evidencia disponible sobre anticoagulantes profilácticos en pacientes después de una cirugía de venas varices para determinar si se puede identificar un agente óptimo. En cuanto a los métodos y diseño del estudio, entonces se realizó un metaanálisis en red de tromboprofilaxis farmacológica posterior a la ablación endovenosa en pacientes por insuficiencia venosa superficial. Pero entonces, antes de continuar, debemos conocer qué es un metaanálisis en red. Recordemos que un metaanálisis es una técnica estadística para sintetizar cuantitativamente estudios similares a partir de una revisión sistemática. Y si bien el enfoque convencional del metaanálisis pues, es muy útil, tiene la limitación de que solo puede comparar 2 intervenciones a la vez y solo las intervenciones que sean evaluadas directamente en estudios comparativos. Mientras que el metaanálisis en red, pues extiende los principios del metaanálisis, pero a la evaluación de múltiples tratamientos en un solo análisis. Es decir, que es una técnica para comparar múltiples tratamientos simultáneamente en un único análisis mediante la combinación directa e indirecta de evidencia dentro de una red de estudios. Puede ayudar a evaluar la eficacia comparativa de diferentes tratamientos que usualmente se utilizan en la práctica clínica, y es por eso que los metaanálisis en red se han vuelto tan atractivos en la medicina. Pero entonces, para este metaanálisis en red se realizaron búsquedas de artículos relevantes en las bases de datos desde noviembre del 2022 y hasta qué pena que varios me están escribiendo que no ven la pantalla. ¿La pantalla se ve o no se ve? ¿Me colaboran, por favor?
No, Yo sí la veo. Gracias, profe. Entonces sí se ve. Entonces debe ser un problema como del internet de ellos, ¿cierto? no, o sea, es que se ve, está como fijada otra pantalla, Lina María, no sé. O sea, se ve, pero bueno, no Pues sé. lo que yo estoy viendo es como la propaganda de la charla esta que tú estás dando, como Exacto. lo que se hizo para redes sociales. Yo también veo eso. Mm, mm, La vuelvo a pasar. No, pero eso no es. Ahí está bien, estamos viendo es como el correo electrónico tuyo, tal vez. Lina María se puso como presentador principal y la que está presentando pantalla. Y tú la puedes quitar esa función de, Yo ya, creo que ya. sí, ya dice que eres tú. Ahora sí ya se ve. Ok. Sí. Muchas gracias. Adelante. Listo. Y entonces les decía que se incluyeron estudios en los que los pacientes se sometieron a ablación endovenosa de venas superficiales y que se les prescribió una anticoagulación en dosis profiláctica durante un periodo posterior a la ablación. En criterios de inclusión y exclusión, entonces fueron elegibles para inclusión todos los ensayos clínicos, estudios observacionales, informes de casos y resúmenes que compararan dos o más anticoagulantes como profilaxis de tromboembolia después de la ablación endovenosa y excluyeron los artículos que no estaban disponibles en inglés, no incluían ningún dato relevante para el objetivo del estudio o no recibieron respuesta de los estudios cuando contactaron a los autores. También excluyeron los artículos duplicados, comentarios y cartas de investigación. Y los artículos de revisión también se excluyeron del análisis, pero sí se podía hacer referencia a ellos como parte de la discusión. Entonces se realizó un metaanálisis en red que compara los efectos directos e indirectos de los anticoagulantes utilizados, es decir, por grupos de tratamiento. Como dijimos, la red permite identificar la eficacia de cada anticoagulante en comparación con otros agentes y se ilustra mediante el uso de forest plot, diagramas de red y tablas de clasificación utilizando los OR y los intervalos de confianza del 95% como medida del efecto. Y una de las ventajas de los metaanálisis en red es que permiten la clasificación de intervenciones. Entonces, con base en los resultados de este tipo de metaanálisis se puede calcular la probabilidad de que X fármaco sea clasificado como el mejor. Y es aquí donde entra el valor SUCRA, que representa la probabilidad que tiene un tratamiento de estar entre las mejores opciones. Entonces, por ejemplo, un valor SUCRA del 100% indica que el tratamiento es seguro y que es el más eficaz de la red, y por el contrario, un SUCARA del 0% indica que el fármaco es seguro, pero que será el menos eficaz. Es decir, que cuanto mayor sea el valor SUCRA, mejor será la clasificación de una intervención en la red. Entonces, vamos a ver qué encontraron. Luego de esa búsqueda inicial en las bases de datos, ellos encontraron inicialmente 800 artículos, pero luego de la eliminación de duplicados se evaluaron 535 artículos en términos de la relevancia del título y del resumen. Esto dejó 112 artículos que ya fueron evaluados según los criterios de inclusión y exclusión que revisamos. Entonces, se revisaron en su totalidad 22 estudios elegibles, pero de estos 22 se excluyeron 9 estudios porque comparaban solo un fármaco contra el control, sin ningún fármaco, 2 estudios porque no especificaban el anticoagulante utilizado, un estudio no tenía toda la información disponible, una revisión sistemática, 2 reportes de caso, 2 opiniones de expertos y 2 cuestionarios.
por lo que vemos que finalmente solo se incluyeron 3 estudios para el análisis. Y no se identificaron ensayos clínicos, sino que estos 3 estudios fueron observacionales. Entonces, estos 3 estudios incluidos vemos que proporcionan datos retrospectivos de 1.481 pacientes de forma acumulativa. La duración de cada estudio fue de 6 años y vemos que realmente refleja la cohorte de las pacientes que vemos al día de hoy, que están compuestas principalmente por mujeres de mediana edad. En todos los pacientes se realizó ablación térmica endovenosa de las afenas, 2 estudios fueron con láser y el otro estudio fue de ablación por radiofrecuencia. Entonces, si bien la dosis profiláctica fue consistente entre los estudios, sí vemos que hubo variabilidad en el tipo de anticoagulante utilizado, en el comparador y también en la duración del tratamiento. Entonces, como vemos en esta tabla de la parte inferior, inicialmente en el 2017, Keo y su grupo analizó una serie de 391 pacientes sometidos a ablación con láser y compararon rivaroxaban 10 miligramos al día versus fondaparinux 2.5 al día durante 3 días, y ellos no encontraron diferencias entre el rivaroxaban y el fondaparinux en la prevención de EHIT y TBP y sin diferencias en el riesgo de sangrado. Resulta que 2 años más tarde, los mismos autores, y debido a los resultados de ese primer estudio que demostró el beneficio comparable de rivaroxaban, y también debido a la controversia en relación a la duración óptima de la tromboprofilaxis, porque ya habían estudios publicados que comparaban diferentes ciclos de tratamiento de 3, de 7 o incluso de 10 días. Entonces, estos autores por eso publican un segundo estudio en el 2019 con aproximadamente el doble de pacientes que también se sometieron a ablación por láser y comparó 3 brazos de tratamiento, los 2 que ya habíamos estudiado de fondaparinux 2.5 y rivaroxaban 10 miligramos al día durante 3 días y un tercer brazo de rivaroxaban 10 miligramos al día durante 10 días y no encontró diferencia en la profilaxis de 3 o de 10 días. Y el tercer estudio que se incluyó se publicó en el 2021 por Mursina. En este estudio lo que hicieron fue revisar las historias clínicas de pacientes de alto riesgo a quienes se había realizado radiofrecuencia y que recibieron rivaroxaban profiláctico durante 5 días. Y ellos no encontraron diferencias en comparación con pacientes similares, pero que recibieron enoxaparina 40 miligramos subcutáneos al día durante ese mismo periodo de tiempo. Entonces, el enfoque principal de este metaanálisis en red es la tromboprofilaxis en un grupo específico de pacientes, y por eso el resultado de interés de cada estudio que acabamos de revisar y también del metaanálisis que estamos revisando, pues van a ser los eventos trombóticos y los eventos de sangrado. Entonces, vamos a empezar con los eventos de trombosis. Entonces, los eventos de trombosis incluyeron la trombosis inducida por calor, clase 1 a 4 según la clasificación de CAPNI, y la trombosis venosa profunda. En ninguno de los estudios incluidos se reportó embolia pulmonar. Y en total ocurrieron 81 eventos trombóticos dentro del primer mes posterior a la ablación. El fondaparinux tuvo la tasa más alta de eventos trombóticos en ese periodo posterior a la ablación, con el 9.56% de los casos. Le siguió rivaroxaban con un 4.58%. Y por último, el grupo de enoxaparina con la tasa más baja de 2.53%. Se encontró EHIT, pero solamente clase 1 y clase 2, es decir, máximo cuando el trombo sobresale a la vena profunda, pero menos del 50%, y solo ocurrieron 8 TBPs de los 1.481 pacientes acumulados. Y con respecto a los eventos de sangrado, entonces estos eventos de sangrado se clasificaron en sangrado mayor según las definiciones de la ISTH y el sangrado menor, que incluye hematomas o sangrado en capa fácilmente controlado con medidas conservadoras. Entonces, cada estudio reportó eventos de sangrado menor
para un total de 40 episodios, con una incidencia aproximada del 3%. Todos los sangrados consistieron en hematomas en el lugar de la punción o en el lugar de la flebectomía. 35 de los 40 pacientes que tuvieron sangrado menor fue en el sitio de la flebectomía, cuando esa flebectomía hizo parte del procedimiento inicial, y los 5 sangrados restantes fueron hematomas en el sitio de acceso. De esos 40 episodios, como vemos en esta imagen, 40, pues de los 40, 20 ocurrieron con fondaparinux, 19 con rivaroxaban y solo 1 con enoxaparina, y todos fueron manejados de forma conservadora. Entonces ahora pasamos a ver los resultados en el metaanálisis en red. Los 3 estudios que se incluyeron compararon 2 cohortes de pacientes que se sometieron a ablación endovenosa y que recibieron anticoagulación profiláctica durante un periodo posterior a la cirugía, que fue de 3 a 10 días. Entonces, aquí tenemos el gráfico de red. El tamaño de cada círculo es proporcional al número de participantes asignados a ese medicamento, y lo otro del gráfico de red es que el grosor de las líneas es proporcional al número de estudios que comparan 2 fármacos. Entonces, el rivaroxaban fue el que se utilizó en los 3 estudios, entonces vemos que eso se indica por el círculo más grande, como lo acabamos de mencionar. El rivaroxaban y el fondaparinux se compararon en 2 estudios que fueron los 2 de láser, por eso la línea es un poco más gruesa, mientras que la enoxaparina sí solo se utilizó en un estudio que fue el de la radiofrecuencia, y por eso la línea es más delgada. Entonces vemos que existe una relación directa entre el rivaroxaban y el fondaparinux, y existe un análisis indirecto entre el fondaparinux y la enoxaparina. Y como 2 estudios utilizaron rivaroxaban en comparación con el fondaparinux, esa relación directa es más fuerte, como lo mencionamos, que la de rivaroxaban en comparación con enoxaparina. Entonces, como en todos los estudios se utilizó rivaroxaban, analíticamente es el estándar con el que se comparan la enoxaparina y el fondaparinux. Y como vemos en estos forest plot, en general el rivaroxaban es el que proporciona una mejor tromboprofilaxis en comparación con los otros, específicamente en el de la parte superior y el de la parte inferior de la imagen, porque vemos que en estos casos los OR son inferiores a 1, pero también vemos que los intervalos de confianza son amplios y que todos cruzan el 1. Cuando evaluaron un periodo corto de tiempo, es decir, durante los primeros 3 días, entonces durante un periodo corto de tiempo, fondaparinux muestra una tendencia a ser mejor que el rivaroxaban, con un OR de 1.19, pero también sin significancia estadística. Y en esta tabla de clasificación vemos que el rivaroxaban es el anticoagulante principal utilizado en los estudios, seguido de enoxaparina y por último fondaparinux. Y muy importante resaltar que existe un alto nivel de heterogeneidad entre los estudios, con un índice I cuadrado de 0.82. Entonces, aquí vemos el valor SUCRA. El valor SUCRA es consistente con la tabla de clasificación que acabamos de revisar. El rivaroxaban tiene un SUCRA de 65.6%, es decir, que la probabilidad de que rivaroxaban sea clasificado como el mejor es de 65.6%. Seguido de enoxaparina con un valor SUCRA del 50.9%, y por último fondaparinux con un porcentaje del 33.3%. Pasamos ya a la discusión. El área de la tromboprofilaxis posterior a la ablación endovenosa de varices se ha vuelto un tema de interés en los últimos años, y esto se debe al riesgo inevitable de tromboembolia que puede ocurrir a pesar de los mejores esfuerzos para evitarlo, y esto sucede pues por la proximidad del campo quirúrgico con el sistema venoso profundo. Pero por fortuna la medicina moderna nos ha proporcionado varios anticoagulantes para elegir durante el posoperatorio, con el fin de mitigar el riesgo de trombosis.
Y hasta ahora los anticoagulantes que se han utilizado en la literatura que tenemos disponible no se habían conectado en red en un intento de determinar qué anticoagulante debe usarse para reducir el riesgo de trombosis posoperatoria y con el menor riesgo de sangrado. Todos los anticoagulantes que se utilizaron como parte de este metaanálisis son eficaces en términos de tromboprofilaxis y el objetivo es determinar cómo se comparan entre sí. Hay escasez de evidencia disponible en el contexto de tromboprofilaxis posterior a ablación endovenosa y la que tenemos disponible se basa únicamente en datos observacionales. En este estudio ocurrieron 81 eventos de trombosis en toda la cohorte, la mayoría de los cuales fueron EGID clase 1 o 2, con el 90% de los casos, y el 10% restante fueron trombosis venosas profundas, y todas de esas trombosis fueron asintomáticas. Entonces, con este estudio los resultados sugieren que rivaroxaban es superior a enoxaparina y fondaparinux en términos de tromboprofilaxis. Sin embargo, debemos tener algunas precauciones con este hallazgo, y es que aproximadamente 2/3 de todos los pacientes recibieron rivaroxaban y un número significativamente menor recibió enoxaparina. Entonces es probable que a más pacientes se les administraran tabletas de rivaroxaban en comparación pues con la inyección subcutánea de enoxaparina o fondaparinox. Y si se hubiera utilizado más anticoagulantes orales en todos los estudios, pues se podrían haber obtenido tamaños de muestra potencialmente mayores, porque para que un metaanálisis en red sea fuerte, pues necesita resultados que se puedan comparar. Los anticoagulantes modernos son muy eficaces, por lo que el número de resultados en este caso de eventos trombóticos es relativamente bajo. Hay mucha variabilidad y heterogeneidad entre los estudios, con número de tratamientos y duración de la anticoagulación no coincidentes, por lo que en definitiva se necesitan más estudios para confirmar o refutar estos hallazgos. Y además, actualmente hay varios anticoagulantes disponibles para escoger en el contexto de una patología con una baja frecuencia de eventos, como serían las trombosis posteriores a la ablación safena. Entonces, realmente para determinar la verdadera superioridad de un anticoagulante en ese grupo específico de pacientes, se necesitaría un tamaño de muestra considerablemente grande para que los eventos de trombosis en un número adecuado puedan suceder y se puedan obtener hallazgos significativos. Entonces, según los hallazgos de este metaanálisis en red, para realizar un estudio de no inferioridad que compare rivaroxaban con enoxaparina como tromboprofilaxis en el periodo posterior a la ablación, pues necesitaría un tamaño de muestra de 2.560 pacientes, por lo que en definitiva sí se necesitan estudios a gran escala para comparar todos los anticoagulantes disponibles actualmente en el mercado. En este momento hay un ensayo en curso que es un estudio muy prometedor, que es el TRIF Trial, y que se titula Tromboprofilaxis en individuos sometidos a tratamiento endovenoso superficial, un estudio controlado, aleatorio, ciego, para el evaluador y multicéntrico. Este estudio va a reclutar a 6.660 pacientes del Reino Unido que están programados para una intervención venosa, endovenosa de varices con anestesia local. Las modalidades de tratamiento incluyen la radiofrecuencia, el láser, mecanoquímicas, escleroespuma y cierre con cianoacrilato. Resulta que en el Reino Unido se utilizan 3 estrategias de tromboprofilaxis, y precisamente los brazos de este estudio, que también vemos que son 3, pues reflejan esas prácticas del Reino Unido. Entonces, 2 brazos son de intervención. En uno se va a administrar una dosis única profiláctica de heparina de bajo peso molecular, que puede ser dalteparina, tinzaparina o enoxaparina, más la compresión. En el otro brazo de intervención se va a administrar una dosis única de heparina de bajo peso molecular, más una tromboprofilaxis extendida con heparina de bajo peso molecular o DOAC, que puede ser apixaban, rivaroxaban o dabigatran. Ya la elección del medicamento pues depende de la práctica local.
y más la compresión también. Y el grupo del brazo control, pues únicamente con compresión, sin terapia farmacológica. La duración de esto debe ser de al menos 7 días, pero puede ser según la práctica local, que para el caso del Reino Unido es de 7 a 14 días. El desenlace primario es un compuesto de TBP o embolia pulmonar dentro de los 90 días posteriores al tratamiento. El reclutamiento inició en enero de este año y el estudio finalizará el 31 de diciembre del 2016. Entonces, esperaremos estos resultados porque, como los mismos autores describen, la tromboprofilaxis farmacológica puede asociarse con resultados clínicos adversos, mayores riesgos y puede no ser rentable. Y en cuanto a los eventos de sangrado, pues por fortuna los eventos de sangrado mayor son poco frecuentes en quienes reciben dosis profilácticas de los anticoagulantes. Todos los estudios incluidos reportaron alguna forma de sangrado menor, que vimos que era sangrado en capa o hematoma, pero sin necesidad de intervención quirúrgica. La enoxaparina fue la que tuvo el menor número de eventos de sangrado, con el 1.27% de los casos, y los otros dos grupos de pacientes sí tuvieron significativamente más eventos de sangrado menor, con el 2.42% para rivaroxaban y 4.44% para el fondaparinux. Pero también el rivaroxaban y el fondaparinux representan el 95% de los pacientes anticoagulados en este análisis. Y por eso, de igual forma, como mencionábamos también para los eventos trombóticos, si fueran más los pacientes a los que se les hubiera prescrito enoxaparina en esos estudios, pues potencialmente habría habido más eventos de sangrado en esos estudios, en ese grupo, y pues eso lo haría más comparable a los otros dos anticoagulantes. En conjunto, la tasa de sangrado menor fue aproximadamente el 3%, y aunque vemos que la tasa de sangrado es baja, del 3%, pues en la mayoría de los casos sigue siendo mayor que la del riesgo de tromboembolia asociada con la ablación endovenosa, que hemos dicho que va del 1.3 al 3.4%. Y por eso es probable que esto siga siendo un tema a evaluar caso por caso, de manera individual, si un paciente se beneficia o no de la profilaxis farmacológica. Sabemos que el apixaban tradicionalmente ha demostrado que se asocia con menor riesgo de sangrado. Sin embargo, en este contexto específico, solo hay un estudio aleatorio que se publicó el año pasado y que utilizó el apixaban como estrategia para reducir la trombosis posoperatoria, pero los pacientes que incluyó fueron sometidos a ablación de safena, pero utilizando el varitena, que el varitena es la presentación comercial del polidocanol para aplicar en forma de espuma. Y tampoco, pues este estudio pudo incluirse en este metaanálisis en red porque tampoco se comparó con otros fármacos anticoagulantes. Otro punto importante de administrar la tromboprofilaxis posterior a la ablación endovenosa es la recanalización de la vena tratada. En este caso, solo 2 de los estudios hicieron referencia a la recanalización de la vena objetivo, que fueron Cheo y su grupo en el estudio del 2019 con láser, reportan 6 oclusiones parciales y 2 recanalizaciones completas al mes del seguimiento. Y Mursina, que fue en el estudio de radiofrecuencia del 2021, reporta que no hubo ninguna recanalización al mes, pero reportaron 5 recanalizaciones a los 12 meses. Pero como la incidencia fue tan baja, pues no se pudo realizar ningún análisis estadístico. Entonces, al intentar resolver esta pregunta de si los anticoagulantes afectan o no la recanalización de la vena tratada, ahí debemos revisar la evidencia en relación con 2 periodos de tiempo, a corto plazo y a largo plazo. En cada uno de estos escenarios existe evidencia que es muy variada, que es muy controversial en la literatura. Entonces, a corto plazo tenemos este estudio de ablación endotérmica de la safena en pacientes que reciben anticoagulación. Se publicó en 2017 y vemos que describen que aunque el riesgo de fracaso de la ablación a los 3 días fue significativamente mayor en el grupo A, que el grupo A era el grupo de los pacientes que recibían anticoagulación
y correspondieron al 77.2% de casi 800 pacientes, que fue el total de la cohorte. De ellos, el 23% recibía warfarina y los demás DOAC o heparina de bajo peso molecular. Entonces, este grupo tuvo falla a la ablación en los primeros 3 días, con un porcentaje del 5.6%, comparado con el grupo B, que era el grupo sin anticoagulación, donde la falla a la ablación se presentó en el 0.5%, siendo una diferencia estadísticamente significativa. Al mes, el riesgo fue solo ligeramente mayor, con 10% para el grupo anticoagulado versus 6.7% para el grupo sin anticoagulación, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Y este estudio concluye: la ablación de las afenas en pacientes que reciben anticoagulación oral es segura y no aumenta el riesgo de sangrado o hematoma, pero puede disminuir levemente la incidencia de EGID y aumentar la incidencia de fracaso de la ablación. Y en cuanto a los resultados a largo plazo, la evidencia previa ha demostrado que la warfarina tiene una correlación significativa con el fracaso de la oclusión de las venas superficiales, probablemente por ser el anticoagulante que más se utilizó en el pasado en todos esos estudios que se desarrollaron inicialmente. Este estudio se publicó en el 2021 en Phlebology y fue una experiencia multicéntrica en el mundo real. Ellos encontraron una tasa de oclusión a 5 años tras la ablación de safena mayor del 86.5%, y en el análisis multivariado encontraron 2 predictores de fracaso de la ablación a largo plazo, es decir, a 5 años, que fueron el sexo masculino con un OR de 1.6 y el uso de anticoagulación con un HR de casi 2. Ambos significativos desde el punto de vista estadístico. Entonces, pues es importante confirmar si existe o no esta asociación en ensayos clínicos que se desarrollen a gran escala. Entonces, en resumen, los hallazgos de este metaanálisis en red muestran que, según la evidencia evaluada, la anticoagulación posterior a la ablación endovenosa de varices es eficaz para reducir el riesgo de trombosis y conlleva un bajo riesgo de sangrado. Los autores de este metaanálisis describen que es este mismo resultado, o que a la misma conclusión han llegado estos otros 2 estudios, que son las revisiones sistemáticas más recientes y más grandes. Sin embargo, en estas 2 el comparador fue principalmente la compresión, y también en estas 2, pues en cada una de ellas se resalta la alta heterogeneidad de los estudios que incluyeron. Estos 2 estudios o revisiones sistemáticas concluyen que la tromboprofilaxis farmacológica puede reducir el riesgo de trombosis en este grupo de pacientes, y en este, que se publicó en 2023, vemos incluso que sugieren que la tromboprofilaxis debería considerarse de rutina. Pero ambos declaran la necesidad de realizar estudios más grandes y con mejor diseño de este tema. Este metaanálisis en red concluye que, según los hallazgos mostrados, se necesita más trabajo en esta área. Es necesario determinar si todos los pacientes deben recibir anticoagulación o solo aquellos con riesgo significativo de trombosis. Si estamos anticoagulando solo aquellos con factores de riesgo importantes, entonces debería acordarse una herramienta uniforme de estratificación del riesgo para todos. Según la eficacia y seguridad de los anticoagulantes actualmente en el mercado, es difícil seleccionar solo un anticoagulante para usar, lo cual es potencialmente bueno, ya que sería mejor tener opciones disponibles para una atención óptima al paciente. Y este metaanálisis en red indica que el rivaroxaban profiláctico tiene el mejor resultado para los pacientes en el periodo posterior a la ablación. Entonces, revisamos un estudio interesante, sin embargo, tiene varias limitaciones, que en general son las limitaciones a las que nos enfrentamos cuando se revisa la evidencia en relación con este tema. Lo primero es la carencia de estudios prospectivos de buena calidad. Los estudios son bastante heterogéneos, usan diferentes medicamentos, comparadores, dosis, y tienen diferentes duraciones de tratamiento, y por eso vemos que son poco comparables, y de hecho eso también explica el riesgo de sesgo en todos esos estudios. Y lo otro muy importante es que los estudios futuros deberían centrarse en eventos de trombosis que sean clínicamente relevantes,
porque en algunos estudios, como en este metaanálisis que revisamos, el resultado, recordemos que incluye eventos de EHIT clase 1 y 2, que probablemente no son tan importantes y son más prevalentes que los de clase 3 y 4, que serían los que nos interesarían desde el punto de vista clínico. Entonces, si hacemos una analogía de este tema con un árbol, la información que nos da el metaanálisis que acabamos de revisar sugiere que rivaroxaban es mejor que enoxaparina y fondaparinux en este escenario, y pues esto ya serían las hojas, que ya sería lo último. Sin embargo, con todas las limitaciones en la evidencia, y si nos vamos a revisar las bases, que serían el tallo y la raíz, pues también encontramos que no son sólidas porque aún no está claro en la evidencia quién se beneficia de tromboprofilaxis y quién no, ni tampoco cómo evaluamos el riesgo trombótico de un paciente que se somete a ablación endotérmica. Entonces, ¿cómo evaluamos el riesgo trombótico en estos pacientes? La literatura refleja una gran incertidumbre con respecto a la evaluación de riesgos para definir la tromboprofilaxis en intervenciones venosas superficiales. Las herramientas actuales disponibles de evaluación de riesgos no han sido validadas para procedimientos de varices, y es por eso que actualmente no hay consenso sobre qué factores de riesgo proporcionan una indicación clínica para la tromboprofilaxis farmacológica debido al bajo número de trombosis después de la ablación safena. Pero los factores de riesgo más descritos, aunque no son consistentes entre todos los estudios, son estos que vemos en la tabla: mayor edad, mayor gravedad en clasificación CA, trombofilia conocida, obesidad, cáncer activo, diámetro grande de la safena mayor, marcadores inflamatorios prequirúrgicos elevados como dímero de PCR, sexo masculino, antecedente personal o familiar de trombosis, movilidad reducida, terapia hormonal, procedimientos concomitantes como flebectomía o escleroespuma, antecedente de TBS o cirugía mayor en las últimas 2 semanas. Entonces, definir quién necesita tromboprofilaxis es difícil y requiere juicio clínico. Y sabemos que Caprini, que es una escala de puntuación del riesgo de trombosis, está ampliamente validada en pacientes quirúrgicos, pero no específicamente en procedimientos venosos. Pero este estudio retrospectivo, en el análisis multivariado, vemos que encontró 2 factores que fueron predictores de EHIT después de la ablación endotérmica, que fueron el sexo masculino y la escala de Caprini. Sin embargo, actualmente no hay directrices específicas que aborden el papel de la estratificación del riesgo de trombosis, pero sabemos que la estratificación individualizada permite identificar a los pacientes de riesgo bajo y alto. Y ya para terminar, ¿qué dicen las guías en relación con este tema? Entonces, las guías europeas recomiendan que para pacientes con insuficiencia venosa superficial sometidos a intervención se recomienda una evaluación del riesgo de tromboembolia, siendo una recomendación de consenso precisamente por las limitaciones en la evidencia que tenemos. Y para pacientes con insuficiencia venosa superficial sometidos a intervención se deben considerar estrategias de tromboprofilaxis individualizadas, siendo una recomendación débil 2AB. Y similar a los americanos, que dicen que para pacientes de alto riesgo sometidos a ablación endovenosa sugieren tromboprofilaxis farmacológica, también con una recomendación débil 2C, y como declaración de consenso para los pacientes sometidos a ablación endovenosa se debe realizar una estratificación rutinaria del riesgo, pero al igual que los europeos vemos que ninguno se compromete con ninguna escala. Como conclusiones, dada la prevalencia de la enfermedad, el volumen de intervenciones y el conocido riesgo trombótico asociado, continúa el debate del uso de anticoagulación en el periodo posterior a la ablación. No sigue habiendo consenso sobre la duración y el tipo de anticoagulante, y por eso la medicina es una ciencia de la incertidumbre y un arte de la probabilidad, precisamente porque la prevención de la trombosis se basa en equilibrar la probabilidad de beneficio versus daño de la anticoagulación profiláctica, utilizando el juicio clínico o la escala Caprini, que se sabe que tienen limitaciones considerables. Ya esta fue mi última charla del Fellow. Quiero agradecer a todos por su apoyo y por su aprendizaje en este proceso. Y como Sócrates dijo, la verdadera sabiduría es saber que no sabes nada, pero aprender de aquellos que sí saben.
Y en este proceso de formación que culmina, me encontré con excelentes profesores, con gran sabiduría y mejores seres humanos.